Buenos días a todos. Ya vamos a comenzar la clase. Déjenme preparar todo. Muy bien, el día de hoy vamos a entrar ya a la parte de razonamiento algebraico, ¿de acuerdo? Sí, álgebra. Todo lo que aprendimos de la parte de razonamiento aritmético lo vamos a aplicar, sobre todo lo que es jerarquía de operaciones, la suma, la resta, multiplicación, división. Vamos a ver mucho de potencias, ¿de acuerdo? Entonces, aunque ya hayamos pasado a razonamiento algebraico, siempre vamos a utilizar los conocimientos de razonamiento aritmético, ¿de acuerdo? Entonces, les voy a compartir la presentación del día de hoy. Ya saben cómo trabajamos. Se los paso al final la presentación. Cualquier duda me pueden interrumpir y decir. Lo pueden escribir en el chat como gusten. Todos enciendan sus cámaras, por favor. Ya vamos en la quinta semana. Ya saben cómo funcionamos. Entonces, vamos a comenzar de una vez para no seguir perdiendo tiempo. A ver, un momento. Muy bien, ahora sí, todo listo. Kevin, Jair, Ariana, Luis, Jau, Joel, Mariel y Valeria, sus cámaras. Sí, maestro, disculpe, ya voy. Oye, propósito del día de hoy, bueno, el tema es operaciones con expresiones algebraicas y lo más sencillo de álgebra. Prácticamente es como el tema de jerarquía de operaciones, pero ahora ya le vamos a agregar variables, incógnitas o como le quieran decir. Bien. El propósito es resolver estas operaciones algebraicas básicas a través de la aplicación de las leyes de los exponentes y la jerarquía de operaciones. ¿Okay? Entonces vamos a utilizar ley de los exponentes que vamos a ver en un momento, jerarquía de operaciones que ya vimos previamente. Recuerden primero potencias y raíces, luego multiplicación y división y por último sumas y restas. Vamos a ver unos conceptos básicos de álgebra, ya que estamos iniciando con esta parte algebraica, pues hay que tener en cuenta algunos términos que vamos a estar utilizando a lo largo de esta sección para que todos estemos en sintonía. Y el primero de ellos es expresión algebraica. ¿Okay? Cuando hablemos de expresión algebraica nos vamos a referir a conjuntos de cantidades numéricas, que llamamos también constante, que son los números, y literales, que les llamamos variables, incógnitas o demás. ¿Okay? Son entonces numéricas y literales. Constantes, las que siempre conservan su valor, y las variables, es decir, las letras.
Todo esto está relacionado por operaciones aritméticas. Y hay algunos ejemplos. 3x cuadrada, 2x al cubo más 1, 3x cuadrada más 6x más 9. Puede tener infinidad de números, de términos, ¿de acuerdo? Importante, vean que ninguna dice igual a algo. Una expresión aritmética, una expresión algebraica, perdón, no es igual a nada, ¿ok? Solo se refiere a los términos. Cuando ya dice igual a algo, es otro nombre, se llama ecuación, que lo veremos más adelante en esta misma sección. Entonces, diferencia entre expresión algebraica y ecuación es que la ecuación está igualada ya sea a otra expresión algebraica o a un número. Entonces no confundan los dos términos, ¿ok? Término algebraico se refiere a cada uno de esos sumandos, recuerden que sumando elementos de la suma, y se usa para generalizar cantidades, ¿de acuerdo? Los elementos de un término algebraico son el coeficiente, que viene siendo el número que acompaña a la base. La base es la literal, la variable o la incógnita. Está el exponente de las incógnitas y el signo. Por ejemplo, para el menos 4x cuadrada, el signo es negativo. El coeficiente es menos 4, aunque ya hayamos puesto el signo, se va con signo el coeficiente, ¿de acuerdo? Las bases sería x y el exponente de esa x es 2. Para 3x cuarta y y cuadrada es positiva, el coeficiente es 3, las bases son x y los exponentes son 4 y 2 respectivamente. Para menos xy, por ejemplo, el signo es negativo, el coeficiente es menos 1, las bases son xy y el exponente es 1 para ambos. Recuerden que si no se ve el exponente, es 1. ¿Okay? Entonces, esto nada más para que tengan en cuenta que llevan signo, llevan coeficiente, llevan exponente. Entonces, cuando yo diga esos nombres, pues ya saben a lo que me refiero. ¿Okay? No quiere decir que les vayan a preguntar teoría en el examen, y eso solo para estar en sintonía. Términos semejantes, pues cuando hablemos de dos o más términos, podemos decir que son semejantes si tienen las mismas bases, es decir, mismas letras, elevadas a los mismos exponentes, ¿de acuerdo? Todo lo que viene a ser el coeficiente del signo puede variar, solo nos interesa que tengan las mismas letras, mismos exponentes. Por ejemplo, xy cuadrada menos 3xy cuadrada, 8xy cuadrada menos 7y cuadrada x. Vean que todos tienen la xy, la x elevada a la 1, la y elevada al cuadrado. Vean que no influye el orden. Las tres primeras tienen xy cuadrada y la otra y cuadrada x. Si nosotros podemos voltear perfectamente, recuerden que el orden de los factores no altera el producto, entonces no hay ningún problema en que estén desordenadas las letras. Pero sí tiene que tener los mismos exponentes para hacer términos semejantes. Si falla en un exponente, ya no es semejante. Si le falta una letra, no es semejante. Eso les tiene que quedar muy claro, porque cuando hagamos reducción de términos, si ustedes no identifican bien los términos semejantes, van a fallar. Entonces, ténganlo muy en cuenta. Términos semejantes son mismas letras con mismos exponentes. Una letra o un exponente diferente ya falla, ya es otra cosa. ¿Bien? El grado de la expresión algebraica se refiere vamos a analizar los exponentes de todos los términos y vas a agarrar al mayor de ellos. Entonces, por ejemplo, si tú tienes 2x cuadrada, 2xy cuadrada, perdón, menos 3x3y cuadrada, el grado del primer término, ¿okay?, es 1 más 2, porque tenemos aquí exponente 1 y exponente 2. Entonces vamos a sumar esos dos grados, 1 más 2, y nos va a dar 3. Ese es el grado del primer término. El grado del segundo término pues sería 3 más 2, 5. Entonces, para que yo decida quién es el grado de mi expresión algebraica, tengo que ver cuál de los dos es más grande. Y pues 5 es más grande que 3. Por lo tanto, el grado de toda la expresión va a ser 5, ¿de acuerdo? ¿Quién es el grado en sí? Analizo la suma de mis exponentes de un mismo término y elijo al más grande. Si tengo 3 términos, sumo todos en cada término y veo quién es el más grande. ¿Okay? El más grande es el grado de toda la expresión, pero también cada término tiene su propio grado, si se dan cuenta. ¿Okay? Grado y exponente solo van a ser lo mismo si el término tiene una sola letra con exponente. Nada más ahí van a ser iguales.
Obviamente grado y exponente se refieren a dos cosas distintas, pero analicen lo mismo, el exponente, ¿de acuerdo? Y en clasificación de las expresiones algebraicas, que es la última de teoría, es que hay monomios y polinomios. Monomios, si ustedes se acuerdan de etimologías, viene de mono uno. Entonces, monomio quiere decir un término. Polinomio viene de poli muchos, y quiere decir muchos términos. Entonces, dos o más. Pero entre los polinomios hay dos con nombres especiales. El binomio de bi2 y el trinomio de tri3. ¿Okay? Quiere decir dos términos, tres términos, y también incluye los polinomios de grado 4 o más. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto son pero no grado, de los polinomios de 4 términos o más. ¿Ok? Ya debo corregir. No necesariamente tiene que ser el grado 4 para ser polinomio de 4 términos. ¿Ok? Entonces, eso es de 4 términos o más. Bien, todo eso va a ser polinomio. Les digo porque muchas veces cuando hablamos de multiplicación de polinomios, creen que no incluyen a los binomios, a los trinomios o algo por el estilo, pero sí. Binomios y trinomios son parte de los polinomios. ¿Okay? Incluso para ahorro del lenguaje, podemos hablar de polinomios e incluir a los monomios también sin ningún problema, ¿de acuerdo? No hay mucha diferencia en sí. Se van a manejar igual, se van a multiplicar igual y demás. ¿Okay? ¿Alguna pregunta en esta parte de teoría? ¿Algún concepto que no quedó de todo claro? Les digo, esto es nada más, no es porque les vayan a preguntar teoría en el EDSANI, es más que nada para estar en sintonía con el lenguaje que vamos a estar utilizando. ¿Todo bien hasta acá? Para que pasamos a otra parte. Sí, maestro. Okay. Vamos a pasar a la parte que nos interesa más, lo procedimental, lo que me va a servir mucho más en mi examen. Y vienen las leyes de los exponentes. Estas son 10 leyes. Es muy importante que las tengan aprendidas el día del examen, ¿de acuerdo? Son 10 leyes fundamentales en álgebra. De hecho, las pueden estar apuntadas una vez porque las vamos a estar utilizando a lo largo de la clase y a lo largo de todos los temas de álgebra, ¿ok? Algunas se usan más en algunos temas, otras en otros temas, entonces, pero todos se usan, ¿eh? Oye, entonces, primera ley de los exponentes, realmente primera ley en esta tablita, ¿de acuerdo? No hay ley 1, ley 2, ¿ok? Son los que se las aprendan, no hay orden. Esta primera que tenemos es a la 0 igual a 1. Quiere decir que cualquier literal elevado a la 0 da 1, o cualquier número elevado a la 0 da 1. Por ejemplo, x a la 0 da 1. Aunque yo no sepa quién es x, yo puedo asegurar que x a la 0 da 1. Porque si yo sustituyo la x como un 2, un 3, un menos 20, un 100, me va a dar 1 a la elevada a la 0. ¿Okay? Esa es la primera ley. Nos va a servir mucho cuando hagamos división de expresiones algebraicas. ¿Okay? Otra ley que tenemos, nos vamos a la derecha, es a la 1 igual a. ¿Okay? Cualquier literal, cualquier número elevado a la 1 da ese mismo número o literal. Entonces, x a la 1 es x. Por eso, cuando decimos que cuando vemos la x nada más, es x al exponente 1. O y o x o z o la letra que estemos utilizando, pero si está elevada a la 1, es esa misma. Siguiente ley es una que vamos a utilizar mucho en multiplicación, AN por AM, es decir, misma letra multiplicada, cada una con su exponente. ¿Qué le hacemos? Sumamos exponentes. Es como si usáramos la operación que va abajo de su nivel. Si se dan cuenta, multiplicación está arriba en los escalones de la jerarquía de operaciones y suma está abajo. Quiere decir que cuando yo multiplico letras, sumo sus exponentes. Eso les debe de quedar muy claro. No los multiplico. Si los multiplico, la ley de abajo, si se dan cuenta. ¿Okay? Entonces, cuando yo quiera multiplicar, por ejemplo, x cuadrada por x3, lo que debo hacer es escribir esa misma x y sumar los exponentes. 2 más 3 me va a dar 5. Considerando igual cuando sea x a la 1, no vayan a olvidar sumar el 1 de ese exponente. Muchas veces lo olvidamos porque no aparece. ¿Okay? Entonces, cuando yo multiplique letras, sumo exponentes. Y obviamente tiene que ser la misma letra. Si yo tengo una X y una Y, no puedo sumar los exponentes porque son dos letras distintas. Tengo que sumar exponente de la X con el exponente de la X, exponente de la Y con la de la Y,
Z con Z y así las letras que yo maneje. ¿Okay? Muy claro les debe quedar esta ley, es muy importante. Y si yo quiero dividir, lo que voy a hacer es bajar también el escalar y es resta. ¿Okay? Si yo multiplico letras, sumo exponentes. Si yo divido letras, resto exponentes. Es el exponente de arriba menos el exponente de abajo, n menos m. Entonces, si yo tengo x a la 5 entre x a la 3, va a ser x a la 5 menos 3. Resto los exponentes, me da x cuadrada. Lo vamos a utilizar en la clase de hoy, de hecho, en división de expresiones algebraicas. Entonces, es una ley también muy importante. Pasamos a una ley que vamos a utilizar mucho en el tema de productos notables, es decir, la clase que sigue. A a la n elevada a la m, ¿qué es? Es a a la n por m. Por eso les decía que cuando multiplico letras no multiplico exponentes. Si yo multiplico exponentes, estoy hablando de una letra elevada a un cierto exponente. Es decir, una letra que ya tiene un exponente, lo elevo a otro exponente. ¿De acuerdo? A la n lo elevo a la m. Entonces multiplican. Vean que potencia estaba en un escalón más arriba que la multiplicación, entonces los exponentes bajan de escalón. X al cuadrado, por ejemplo, a la 3, es lo mismo que x a la 2 por 3, es decir, x a la 6. Lo vamos a utilizar mucho cuando manejamos binomios al cuadrado, binomios conjugados, binomios con término en común y demás. Entonces es una ley muy importante para la siguiente clase. ¿Sí? Para raíces cuadradas la vamos a utilizar también mucho, sobre todo en factorización. Si yo tengo una a a la m y le calculo una raíz n, llámese raíz cuadrada, raíz 3, raíz 4, raíz 5, lo que sea, es división. Entonces vean que igual estábamos en la raíz, bajamos al escalón de la división. Entonces am raíz n va a ser lo mismo que a. Uy, aquí lo tengo al revés. Es m entre n. Voy a corregir de una vez para que no haya confusiones. Vamos a corregirlo para que nadie lo copie mal. Es el de adentro entre el de afuera. Ahí está, ahora sí. Entonces, para que nadie copie mal. Es m entre n. El exponente que está adentro y se divide entre el exponente de afuera. Entonces, cuando calculemos raíces cuadradas, por ejemplo, va a ser el exponente que ya tenía entre 2, porque raíz cuadrada viene de 2. Por ejemplo, x a la 8, raíz cuadrada de eso sería 8 entre 2, nos da 4. Entonces, la raíz cuadrada de x a la 8 es x a la 4. Nos sirve mucho entonces para factorización y también para ecuaciones cuadráticas. Muy bien. En la siguiente ley que tenemos aquí es que yo tengo A, B y C, o sea, diferentes letras elevadas a un exponente, ¿ok? Cuando yo tenga puras multiplicaciones y todo eso lo elevo a un exponente, puedo distribuir perfectamente el exponente. Vean, x, y, z al cuadrado es igual a x cuadrada, y cuadrada, z al cuadrado. Lo puedo distribuir sin ningún problema. Para la multiplicación. Si lo hacen para la suma, por ejemplo, cuando usamos binomios al cuadrado, si dice x más 2 al cuadrado y ponen x cuadrada más 2 al cuadrado, ahí no se puede, ¿ok? Se los tiene que quedar muy claro. Esta ley es para multiplicación, no para suma, no para restas. Para donde sí se puede es para la división, es la ley del lado. Si yo tengo división, también puedo distribuir mis exponentes. X entre y al cuadrado es lo mismo que x al cuadrado entre y al cuadrado. Entonces, ¿a quién le puedo distribuir exponentes? A la multiplicación y a la división. No suma, no a la resta. ¿Ok? ¿Muy claro? Para que no fallemos en la parte de binomios al cuadrado sobre todo, que es el error clásico de elevar al cuadrado el primero y el segundo y olvidar el término del medio. Penúltima ley de los exponentes que vamos a ver es a la menos n. Esto que quiere decir que es 1 entre a la n. Aquí me comí la
a la n. Por ejemplo, x a la menos 2 quiere decir 1 entre x a la 2. Es decir, el mismo exponente, pero positivo. ¿De acuerdo? Y a la b, entre b, el raíz de m. ¿Qué pasa cuando calculamos la raíz de una fracción? Lo vimos en las clases pasadas. La raíz se distribuye. Entonces, si se distribuye la raíz, queda raíz de m de a entre raíz m de b. Entonces, raíz cuadrada de x entre y es lo mismo que la raíz cuadrada de x y la raíz cuadrada de y. Todo eso dividido. ¿Okay? En general, estas son las leyes de los exponentes. Ahí hay algunos ejemplos básicos que vamos a utilizar. Y muy importante que se las aprendan. Van a ser el pan de cada día en álgebra. Nos van a servir para operar con expresiones algebraicas, nos van a servir para factorización, para productos notables, para operaciones básicas con expresiones algebraicas, para ecuación cuadrática. En ecuación lineal no sirven de mucho, pero puede ser. ¿Okay? Siempre que queramos multiplicar, dividir, vamos a utilizarlas cuando le vemos a potencias. ¿Okay? Son muy importantes sus herramientas básicas. Entonces, con el tiempo, si no se las saben algunos ya, porque puede ser que algunos ya las tengan en cuenta, con el tiempo los van a aprender sin problema, con la práctica. ¿Okay? Entonces, vamos a seguir. ¿Alguna pregunta sobre de estas leyes? No, maestro. ¿Seguros? Esto, Maestro, ¿sí? en el tercero que explicó, en la de A se eleva, se suman y después se multiplica, o sea, las X, o cómo, no, ese no entendí. Ese, sí, ese. O sea, Espera. primero se suma y después ya se le pone el exponente que sería el 5 y la X quedaría igual, o sea, el número que me dé, o se tiene que multiplicar o hacer algo, o dependiendo de cómo me lo den. La X, la letra se conserva tal cual está y los números, los exponentes se suman. Ahora, si tienen numeritos enfrente, coeficientes las letras, ellos se manejan normal. Todo lo que vienen siendo coeficientes, números grandes, no exponentes, manejan normal. Si es multiplicación, se multiplican como de toda la vida. Por ejemplo, si aquí fuera 2x cuadrada por 3x cúbica, 2 por 3, 6. Y se pone el 6 aquí al lado. ¿Okay? Esos números, los coeficientes, se manejan como números de toda la vida en cualquiera de las leyes de los exponentes si lo necesitan. ¿Okay? Allá no hay que pensar en sumarlos, en restarlos, nada. Se manejan normal. Cuando hablé, estas leyes nos sirven más que nada para exponentes, por eso se llaman leyes de los exponentes. Todo lo demás se maneja normal como ya saben. ¿Okay? ¿Alguna otra duda? Ok. Pues vamos a empezar a aplicar la ley de los exponentes en el siguiente tema. Los que no han prendido su cámara, enciéndanla. No es solo cuando vayan a participar, es siempre. Bien, suma y resta de expresiones algebraicas que no tiene caso diferenciar una de la otra, se le llama simplemente reducción de términos semejantes. Entonces no vamos a buscar de, en este ejercicio es suma, en este ejercicio es resta, no. En álgebra es lo mismo, ¿ok? Sumar y restar es un mismo proceso, se incluye en la reducción de términos y lo único que va a cambiar es si el signo es positivo o el signo es negativo, ¿de acuerdo? Todo lo podemos ver como suma en álgebra, ¿ok? Hablando de sumas y restas, ¿ok? Entonces no tiene caso diferenciar. En vez de decir lo estoy restando, es sumarle algo negativo, ¿de acuerdo? No estoy restando, estoy sumando algo negativo. Entonces, por eso no se diferencian la suma y la resta. Bien, ¿en qué consiste la reducción de términos? Esto lo pueden ver en su material, pueden seguirme. Creo que está en la página 34, 35, por ahí debe estar del manual. ¿Okay? Primer paso de la reducción de términos semejantes es que si hay paréntesis estorbando, hay que deshacernos de ellos, hay que suprimirlos, eliminarlos. Y va a depender el signo del signo que está antes del paréntesis. Si dentro de un paréntesis el signo que va justo antes es positivo, yo puedo eliminar el paréntesis sin ningún problema y conservar todos mis signos de los términos que estén dentro.
Pero si el paréntesis está precedido por un negativo, sí tengo que cambiar mi signo por la ley de los signos. Recuerden, menos por más es menos, más por menos es menos igual, ¿ok? Y menos por menos es más, por eso cambian el signo. Entonces, si yo tengo menos paréntesis, todos los términos que yo tenga van a cambiar de signo, ¿de acuerdo? Los que estén dentro, no solo el primero. Ese es un error muy común, de que tengo, por ejemplo, menos paréntesis x más y, por ejemplo. Entonces, ¿esto qué es igual? Pues a menos x menos y. Vean que todo lo que está dentro del paréntesis cambia de signo. Muchas veces, ¿qué hacemos? Ponemos menos x, nos olvidamos de cambiar la y y ponemos más y. Y aquí hay una diferencia que, aunque les diga, no, en suma y resta no se diferencian, no es lo mismo menos y que más y. ¿Okay? Estamos hablando de números totalmente al otro lado de la recta numérica. ¿Ok? Entonces, muy importante, si yo tengo un signo de menos, todos los signos de los paréntesis cambian, todos, absolutamente todos. El primero, el segundo, el tercero, los términos que yo tenga dentro van a cambiar de signo. Eso es muy importante, es ley de los signos. Este pequeño error les puede costar todo el ejercicio, entonces ténganlo muy en cuenta, ¿de acuerdo? Y luego de esto, lo que yo voy a hacer es identificar mis términos semejantes. Identifico mis términos semejantes, los pueden subrayar, encerrar, colorear, lo que ustedes quieran para diferenciarlos y reducirlos. ¿Cómo los reduzco? Sumo y resto coeficientes. Coeficiente, recuerden, es el número grande, el que está al lado de la base. Y muy importante, es que esto se lo tatúan prácticamente, no se alteran los exponentes de las bases en suma y resta. No se suman, no se multiplican, no se dividen, no se restan, no se les hace absolutamente nada en suma y resta. ¿Okay? En multiplicación y división es otro cuento. En suma y resta no le hacen nada a los exponentes. ¿Okay? No se suman, no se restan. Bueno, más que nada los suman siempre y no. Recuerden que se baja un escalón. Entonces, si ya estoy en suma y resta, no puedo bajar a nada, ¿ok? Entonces, pues, no se les hace nada. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo. 5x cuadrada y menos 2y menos, abro paréntesis, menos 3x cuadrada y más x. Entonces, lo primero que voy a hacer es eliminar los paréntesis que me están estorbando, que no me están sirviendo para nada. ¿Cómo los elimino? Pues el primero, vean que es un positivo, porque no se ve. Entonces lo puedo eliminar sin ningún problema, conservo signos. Y al siguiente, vean que hay un negativo antes. Entonces todos van a cambiar de signo. Este se va a volver positivo, este se vuelve negativo. Y nos queda de esta manera. 5x cuadrada y menos 2y más 3x cuadrada y. Vean que menos por menos es más. Menos por más es menos x. Y busco términos semejantes. Recuerden, mismas letras, mismos exponentes. Entonces, x cuadrada y. ¿Hay alguna otra x cuadrada y? Sí, aquí está. Entonces, este 5x cuadrada y es semejante a 3x cuadrada y. El 2y no hay otra y y no hay otra x. Entonces, los dejo así. Entonces, lo único que voy a hacer aquí para reducir términos es sumar los exponentes, perdón, los coeficientes. ¿Ok? Y cuando hablo de sumar, incluyo resta. Si es negativo, no importa, ¿ok? Vamos a decir sumar, sumar negativos es lo mismo, ¿ok? Entonces 5 más 3 es 8. Entonces tenemos 8x cuadrada y menos x menos 2y. Los que no tenían términos semejantes, solo los vuelvo a copiar tal cual están y se suelen ordenar de la x con mayor exponente a la x con menor exponente, ¿de acuerdo? Entonces x cuadrada, x y x a la 0, por eso no aparece, ¿ok? Entonces así ya tengo la suma y resta o reducción de términos semejantes de este ejercicio. Y vean que cuando yo sumé los coeficientes 5 más 3, 8, no le hice nada a los exponentes. No quedó x4, no quedó x3, no quedó y cuadrado, ¿ok? Los exponentes quedan tal cual. Entonces, imagínense que están sumando manzanas, ¿ok? 5 manzanas más 3 manzanas siguen siendo manzanas al sumar. No se vuelven peras, no se vuelven manzanas al cuadrado, ni nada por el estilo. ¿Okay? Lo mismo para acá. X cuadrada y x cuadrada y x cuadrada y cuadrada y
al sumarlas siguen siendo x cuadradas y. No se les pasa absolutamente nada. ¿Bien? ¿Alguna duda entonces sobre la suma y resta de expresiones algebraicas? ¿Ah? Ok. Vamos a pasar a la multiplicación entonces. Bien, prácticamente es la misma ley para todos de multiplicación, pero vamos a ver de monomios, monomio por polinomio y polinomios, pero en sí lo mismo, todos contra todos. Para multiplicación de monomios, se multiplican los coeficientes de los monomios y se anotan las literales que intervienen sumando los exponentes, es decir, ley de los exponentes. Por ejemplo, menos 2x cuadrada y 4 por 3xy son dos monomios, ¿okay? No hay ningún signo que los separe a otro término. ¿Qué voy a hacer con esto? Signos, se le usa la ley de los signos, menos por más es menos, ¿ok? A los coeficientes, 2 por 3 es 6 de toda la vida, entonces 6, vean que no le hago nada, a los coeficientes se les maneja normal como números. Las letras, ¿quiénes intervienen? Está X, está Y, aquí XY. Entonces yo voy a escribir la X, voy a escribir la Y. Si alguno de los términos tuvieran Z, lo pongo la Z o W, lo que tenga. ¿Okay? Escribo todas las letras que intervengan. Y en cuanto a los exponentes, los sumo. Aquí X tiene 2 y aquí X tiene 1. No aparece 1. Entonces va a ser X a las 2 más 1. Acá Y tiene 4 y aquí Y tiene 1. Entonces va a ser 4 más 1. Entonces va a quedar X a la 3 y Y a la 5. Y listo, ya tengo mi multiplicación de monomios. Así de fácil. Simplemente aplico la ley de los exponentes, que era multiplicar letras es sumar exponentes. Así se la pueden aprender para que se les quede. Entonces, todo lo demás se multiplica normal. Menos por más es menos. 2 por 3 es 6. Escribo la XY, sumo exponentes. ¿De acuerdo? Si alguna de las letras no está en el otro factor, no hay problema. Pongo X y entonces va a quedar con el mismo exponente. Por ejemplo, si no estuviera esta X, pues me va a quedar X cuadrada, tal cual está en el primer término. ¿Ok? Voy a escribir todas las letras, aunque no aparezca en el otro. Aquí no estamos buscando que sean comunes ni nada por el estilo. Escribo todas las letras y sumo exponentes. Si alguna de las letras no está en algún término, no pasa nada. Simplemente escribo con el exponente que estaba en el otro. ¿Okay? En general, esta ley aplica. Ay, creo que no están teniendo problemas de conexión porque a veces están conectando. En general, esta ley aplica para cualquier tipo de multiplicación de monomios, polinomios y demás, solo que se van a distribuir. Por ejemplo, si es monomio con polinomio, sigue siendo un todos contra todos, pero se va a ver una distribución. ¿Okay? Entonces, cada monomio se multiplica por cada término del polinomio y se aplican las mismas leyes. Entonces, por ejemplo, 2x por y menos 2xy, vean que aquí ya tengo un polinomio, en este caso un binomio. Entonces, cada término de este monomio lo vamos a distribuir. Por eso queda 2x acá, 2x, y cada uno se multiplica por la y primeramente y luego por el menos 2xy. ¿Ok? Todo lo demás pueden hacer verlo como suma o usar directamente el signo del primer monomio. ¿Ok? Es una distribución del término que está en el monomio por cada uno de los términos del polinomio. Entonces, ¿cuántos es como una multiplicación? Si aquí tengo 1 y aquí tengo 2, 1 por 2 van a ser 2 términos, ¿ok? Entonces va a quedarme 1, 2 términos. Si juegan 3, va a quedarme 1 por 3, 3 términos, 4, 1 por 4, 4 términos. Muy importante para que no eliminen un término mágicamente, ¿ok? Entonces, tengo estos dos términos y aplico las leyes de los exponentes. ¿Okay? ¿Qué quiere decir esto? Que tengo 2xy. Vean que aquí eran letras diferentes, entonces solo las escribo tal cuales están, porque es x1, y1. No puedo poner xy y ponerlas al cuadrado nada más, ¿ok? Es sumo exponentes de las letras iguales. La x no hay ninguna igual, la pongo. La y no hay ninguna igual, la pongo tal cual está. Pero en el otro caso, sí, 2 por 2 es 2, es 4, perdón, y es más por menos es menos, ¿ok? Ese es menos 4.
La x aquí está con exponente 1, aquí con exponente 1, entonces queda como x 1 más 1, y la y solo aparece acá, entonces pongo y. Quiere decir que me queda 2xy, ese no cambió en nada, menos 4x cuadrada, que viene de 1 más 1, y pongo la y que estaba ahí. ¿Okay? Y ya terminé mi multiplicación de monomio por polinomio. ¿Okay? Simplemente distribuyo, que es lo que comúnmente llamamos todos contra todos, y hago mis leyes de los exponentes de la multiplicación. Multiplicar letras es sumar exponentes. ¿Ok? Y si yo tengo polinomio contra polinomio, es muy similar, solo que va a haber más términos, ¿ok? Se multiplica cada uno de los elementos del primer polinomio por cada uno del segundo polinomio, ¿ok? Y se simplifica y reduce términos, ¿ok? Aquí en multiplicación de polinomios va a haber mucha reducción de términos semejantes, es decir, un ejercicio de multiplicación termina en suma y resta. Por ejemplo, x más y por 2x menos 3y cuadrado. Para empezar, yo sé que si tengo dos términos y dos términos va a darme 4 términos en total. ¿Ok? Multiplicación. 2 por 2, 4. Si yo tengo 3 y 3, me va a dar 3 por 3, 9 términos en total, por ejemplo. ¿Ok? Para que no tengan en cuenta y no pierdan uno de los términos. Bien. Entonces, distribuyo, ¿ok? Primeramente con las x de acá. Entonces va a ser x, x, va a aparecer tantas veces necesites. Luego va a ser 2x menos 3y cuadrado. Es decir, la x con este primer término y luego contra este segundo término. ¿Ok? Es todos contra todos. Y luego va a ser la y contra este término y contra este término. ¿Ok? Entonces va a ser y 2x menos 3y cuadrado. ¿Ok? Todos contra todos. Bueno, excepto, pues obviamente los que están detrás del mismo paréntesis, ¿de acuerdo? Y aplico leyes de los exponentes como siempre. Tengo primeramente 2 por x1 más 1. Vean que es 1 más 1. Luego tengo menos 3x y cuadrada. Como no tengo la misma letra, simplemente lo escribo tal cual. Luego tengo 2xy, se suelen ordenar en orden alfabético. ¿Okay? Y aquí tengo menos 3y1 más 2. ¿Okay? Simplemente sumo exponentes de las mismas letras. Si no tengo el caso, nada más lo escribo. Y pues eso me va a dar 2x cuadrada, 1 más 1, menos 3xy cuadrada, más 2xy, menos 3y cúbica. ¿Okay? Aquí muy importante, si hacen un ejercicio como esto, si ven que no tienen la respuesta en este orden, no importa, pueden estar revueltos, ¿ok? Pueden estar, por ejemplo, este primero o este primero por tener y cúbica. Mientras conserven las mismas letras, mismos exponentes, mismo coeficiente y mismo signo, van a hacer lo mismo aunque estén en desorden, ¿ok? Ténganlo muy en cuenta, no voy a decir que ustedes lleguen a esto, pero les pusieron a este de primero y digan, no, no está la respuesta, ¿ok? No, no pasa nada si está este de primero, de último y demás. Mientras conserven todas sus características, signos, exponentes, letras, coeficientes, ¿ok? ¿Alguna duda de la multiplicación en general? Les repito, es todos contra todos, distribuir cada término de uno por cada término del otro y aplicar mi ley de los exponentes de la multiplicación. Multiplicar letras es sumar exponentes. ¿Alguna duda? Okay. Pasamos a la última operación, que es la división de expresiones algebraicas. División de monomios, ¿ok? Los coeficientes se dividen y los exponentes de cada literal se restan, en la ley de los exponentes. Entonces tengo 10x cuadrada y cúbica z entre 12yz, ¿ok? Entonces, ¿qué voy a hacer para esto? Voy a dividir los coeficientes normalmente, como hacemos de división de toda la vida. 10 entre 2 es 5. Y voy a escribir las letras que aparecen. Tengo x, tengo y, tengo z. Entonces, a la x va a ser 2 menos 1, el de arriba menos el de abajo. A la y es 3 menos 1, a la arriba menos abajo. Y a la z es 1 menos 1. ¿Okay? Por eso aparece todo esto.
Entonces nos queda 5. X2 menos 1 pues es X a la 1, pero no escribimos el 1. Recuerden que el 1 no se escribe. Y queda 3 menos 1, entonces Y cuadrada. ¿Y qué pasó con la Z? ¿Por qué no aparece? Porque nos queda Z a la 0. Y recuerden que cualquier letra elevada a la 0 nos va a dar 1. Entonces, cuando está normalmente multiplicando en un término, se omite, ¿ok? No tiene caso aquí ponerle por 1, ¿ok? Está de más. Se suele omitir. ¿Cuándo sí va a aparecer? Cuando sea el único término. O sea, aquí todo se cancelar, pues tengo que poner el 1 porque si no lo pongo estoy omitiendo un término. ¿Ok? Cuando esté solito, sí es necesario ponerlo. Si no está solito, no lo ponemos. No tiene caso poner por 1, ¿ok? Entonces, para división de monomio entre monomio. Y división de polinomio entre monomio. No, en el examen no va a entrar división de polinomio entre polinomio. Eso es división sintética, no entra en el examen. ¿Okay? Solo va a entrar de monomios y de polinomio entre monomio. Para polinomio entre monomio, vamos a hacer una distribución de cada término del polinomio entre el monomio y se aplican las mismas leyes. Entonces, por ejemplo, 6x a la 8 menos 9x al cuadrado más 3x entre 3x. Vean que cada elemento del polinomio lo estoy dividiendo entre el monomio de abajo. ¿Okay? Esto solo se puede hacer en ese sentido. Los de arriba entre cada uno de abajo. Ojo, no se pone el de abajo solo a uno de ellos y no se puede hacer al revés, ¿ok? De que yo distribuya el de abajo a cada uno de los de arriba, no, ¿ok? Y no, pues no va a ser necesario, el de arriba es el de más términos, ¿ok? Los signos, vean que son los mismos que tienen. Si aquí es menos, aquí se usan menos. Si aquí es más, aquí se usan más. Entonces aquí nos queda 6x a la 8 entre 3x, menos 9x al cuadrado entre 3x, y más 3x entre 3x. Y aplicamos la ley de los exponentes. Primeramente 6 entre 3 nos queda como 2, una simple división. Y nos queda x a la 8 menos 1. Eso nos va a dar entonces 2x a la 7. 8 menos 1 es 7. Luego nos queda 9 entre 3 es menos 3, ¿okay? Porque tenemos el negativo. Y nos queda como x cuadrada menos 1. 2 menos 1 nos va a dar 1. Entonces se va a quedar simplemente como 3x. ¿Okay? X a la 1. Y vean que nos quedó más x 1 menos 1. Es decir, x a la 0. Entonces, aquí lo que les decía, como aquí está X, está solita, sí es necesario que yo ponga el 1, porque va a quedar como más 1. Si yo no lo pongo, va a quedar simplemente de dos términos y estoy omitiendo ese 1 muy importante, ¿ok? Entonces, recuerden que el 1 cuando está multiplicando no es tan importante, pero cuando está sumando, sí es el único, ¿de acuerdo? Entonces, sí, lo necesito poner, no lo puedo omitir. Si está solito, no hay nadie con quien se multiplique, sí, es el único elemento. Lo tengo que escribir para que tenga el ejercicio correctamente, ¿ok? No lo puedo omitir, ténganlo muy presente. ¿Okay? Cuando esté multiplicando lo pueden omitir sin ningún problema. ¿Alguna duda sobre la división de expresiones algebraicas? Okay. Vamos a ver más ejemplos y pasan ustedes a realizar ejercicios. Muy bien, el resultado de restarle 3x más 5y menos 3 a 8x menos 5y más 3. Los ejercicios son prácticamente de este estilo, no son directamente la resta o suma, sino que está en palabras, ¿ok? Muy importante saber quién le resta a quién. Aquí, si se dan cuenta, nos dice que a el segundo que aparece le vamos a restar el primero. Y como le restamos, le ponemos paréntesis menos y todo lo que está dentro, ¿ok? Porque dice restar. Entonces quiere decir que se lo resto, literalmente se lo quito. Entonces ponemos el menos. ¿Bien? Entonces este es el ejercicio. Entonces tengan cuidado de quién le resta a quién. Vean, el resultado de restarle tal expresión, que es la primera que aparece, que va a estar acá, a tal expresión, que es la que vamos a estar restando, ¿ok? Muy importante. Si lo ponen al revés, va a darles todos los signos cambiados, ¿ok? Bien, vamos a hacer el ejercicio. Primeramente, recuerden que esto es reducción de términos, deshacernos de ese paréntesis molesto. ¿Cómo?
Como es menos, nos cambiamos el signo de todos. Aquí quedaría menos 3x, menos por más es menos, 5y, y menos por menos es más, queda más 3. ¿Okay? A los que estaban fuera del paréntesis no les pasó nada. Identifico términos semejantes. Tengo x acá, acá tengo y, aquí tengo y, y aquí tengo números independientes. Así, se llaman números independientes cuando no tienen ninguna letra. Entonces, ahí voy a sumar a cada quien con su pareja, ¿ok? No los vayan a revolver. Los que están subrayados los sumo entre sí, los que están en rectángulos los sumo entre sí, y los que están en círculos los sumo entre sí. No los puedo revolver. Entonces, empezando con las X, tengo 8 menos 3, pues nos daría un simple... aquí lo que hice fue ordenarlos, nada más para que los vean bien. ¿Okay? Entonces tengo 8 menos 3, nos daría 5 y pongo la X, ¿ok? Como es suma y resta, no le pasa nada al exponente, ¿ok? Entonces tengo 8 menos 3, nos va a dar directamente 5X, ¿ok? 8 menos 3, 5 y escribo la X. Luego tengo menos 5Y menos 5Y, tengan cuidado, eso no es 0, ¿eh? Da menos 5 menos 5, menos 10. Entonces pongo menos 10Y, ¿ok? Simplemente sumo, conservo el signo y pongo la y tal cual está. No le pasa nada al exponente. Y más 3, pues nos da más 6, ¿ok? Simplemente sumo pues, los términos semejantes, los coeficientes de los términos semejantes. No le pasa nada a los exponentes, estamos hablando de pura suma y resta, de reducción de términos, no les pasa nada. Y pues sumo normal y ya está, ¿ok? Y así estaría listo este ejercicio, ¿ok? Entonces el inciso B es la respuesta correcta, ¿ok? Les repito, pueden estar en otro orden en las opciones, no hay ningún problema, siempre y cuando se conserven los signos, coeficientes literales y exponentes. Si se conservan y están en otro orden, no hay ningún problema. Bien, multiplicar a3 más 2a cuadrada menos a por a cuadrada menos 5. Entonces tengo un polinomio por un binomio. Multiplicación, no hay problema quién va primero y quién va después. ¿Okay? Es lo mismo. Y vamos a resolverlo. Entonces vamos a distribuir a cada elemento del trinomio, cada elemento del binomio. Por eso queda todo esto largo. ¿Okay? Entonces vean que es a3 por a cuadrada y por menos 5. Entonces queda a3 por a cuadrada, a3 por menos 5. Luego es las 2a cuadrada por a cuadrada y menos 5. Entonces por eso sale 2 veces. Y por último es menos a por a cuadrada por menos 5. ¿Okay? Entonces por eso sale 2 veces. 3 términos por 2 términos nos da los 6 términos que vamos a obtener. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 términos. ¿Ok? Para que no se les olvide nada. Es todos contra todos. Todos los términos del trinomio por todos los términos del binomio. Y uso mis leyes de los exponentes. Aquí ya los apliqué directamente. ¿eh? Normalmente no se salta el paso de 1 más 1. Se hace directo. ¿Ok? Entonces tenemos a3 por a cuadrada. Pues va a ser 3 por más 2. Nos queda 5. Recuerden, estoy multiplicando letras. Sumo exponentes. Entonces 3 más 2, 5. Luego nos queda menos 5 a cúbica. No hay otra letra. Entonces lo dejo tal cual. Luego nos queda 2a cuadrada por a cuadrada. Entonces es 2 a 4, porque es 2 más 2. ¿Okay? Estoy sumando estos dos exponentes. Luego nos queda 2 por menos 5 es menos 10 y nos queda el a cuadrada que está acá. Luego va menos por más es menos, nos queda a, aquí hay exponente 1 más 2, nos queda ese 3 de acá, ¿okay? A cúbica. Y por último, menos por menos es más y nos queda 5a directamente, ¿ok? Entonces, de esta manera ya lo tengo lista. Nada más requiero de ver si hay términos semejantes que yo pueda reducir. No hay otra a cúbica, pero sí 2a. Pero no hay otra a5, pero sí hay otra a cúbica, ¿ok? Esta a cúbica y a cúbica son los únicos semejantes, por lo tanto hay que reducirlos. Y nos quedaría como aquí hay que ordenarlos de la a con mayor exponente a la a con menor exponente. Y nos queda a cúbica más 2a4. Vean que tengo menos 5, menos 1. Cuando no aparece es 1. ¿Okay?
Es otra cosa que olvidan. No es 0, es 1. Entonces, menos 5 menos 1 nos va a dar menos 6a cúbica. Simplemente es la sumé y conservé el signo. Menos 10a cuadrada que ya estaba y más 5a que ya estaba. ¿Ok? Nos queda entonces este elemento de acá, que viene siendo el inciso C. ¿Ok? Entonces vean que las multiplicaciones en ocasiones cuando son muchos términos van a requerir al final de una reducción de términos, es decir, una suma y resta de coeficientes de términos semejantes para tener ya la respuesta correcta, ¿ok? No va a estar sin simplificar, ¿ok? Siempre vamos a lo más simple, siempre. Y les repito, siempre se suele ordenar las letras según los exponentes, ¿ok? A5, luego 4, luego 3, luego 2, luego... ¿Ok? Les digo eso para que vean que en ese orden va a soler estar en las opciones, ¿ok? Pero si ustedes lo tienen en otro orden, no pasa nada, simplemente ven que coincide, cuál de las opciones coincide en signos, en coeficientes, en exponentes y demás, ¿ok? Aquí, si se dan cuenta, todas las opciones son muy parecidas, pero hay diferencias en signos, en coeficientes y demás, ¿ok? Entonces era nada más fijarse en que la C es la que está igualita. ¿Ok? Y el último ejemplo que vamos a ver es una división, antes de que ustedes pasen a hacer sus ejercicios. Muy bien. Y tenemos 10x cuadrada y menos 25xy cúbica entre 5xy. Polinomio entre monomio. Entonces recuerden, distribuyo cada elemento del polinomio entre el monomio, ¿ok? Nos queda 10x cuadrada y entre 5xy y menos 25xy cúbica entre 5xy. Aplico mi ley de los exponentes y ya lo tendría. 10 entre 5 es 2. Entonces tengo x al cuadrado menos 1. Entonces te queda 2 menos 1, 1. ¿Ok? Por eso no aparece el 1. Y ven que y1 entre y1 pues es 1 menos 1, nos queda 0. Entonces ya no lo necesito poner. Queda solamente 2x. Menos 25 entre 5 es 5. Queda x1 entre x1, pues 1 menos 1, 0. Por eso ya no aparece. Y y cúbica entre y1 queda 3 menos 1, 2. Por eso queda como y cuadrada. Y de esta manera ya tengo el ejercicio. Vean que es bastante rápida la división de expresiones algebraicas. Simplemente, si yo quiero dividir letras, resto exponentes. El de arriba menos el de abajo. ¿Okay? Todo lo que viene siendo coeficientes, es decir, los números grandes, se manejan comúnmente, normalmente, con división. ¿Okay? Los exponentes son otra cosa. Y entonces busco la opción y me va a dar que es la opción D. ¿Okay? ¿Alguna duda sobre todo lo que hemos visto? Yo sé que es mucha información, son muchas leyes, son muchas cosas que pensar y que tener en cuenta, pero esta es la base de álgebra, ¿ok? Nos va a servir para todos los temas. Si ustedes dominan bien este tema, no deben tener ningún problema en los temas que le siguen, ¿ok? ¿Alguna duda? Bien. Creo que todos tienen su material ya, pero de todas maneras se los pongo. Página 227 del ejercitario. ¿Okay? Vamos a manejar en rondas, aunque todos tengan su material, vamos a manejarlo en rondas para que podamos retroalimentar cada cierto tiempo. Ya saben, al final retroalimentamos, apunten sus resultados y me envían cuántas buenas tuvieron, como siempre. Los que no han enviado de clases pasadas, por favor envíen para que yo tenga una idea de cómo les ha ido y les pueda dar un reporte final de cómo han mejorado, ¿ok? Si no les interesa ese reporte final, no pasa nada, no me envíen nunca nada, pero pues como gusten, ¿eh? Aquí. Entonces, vamos a empezar con los primeros tres. Vean que están relacionados con los mismos tres polinomios, f de x, g de x y h de x, ¿ok? En este tipo de ejercicios, lo que tienen que hacer es, en vez de poner, por ejemplo, f de x menos 2g de x, van a agarrar lo que significa el polinomio y lo usan. Por ejemplo, f de x es todo esto, menos 2 veces g de x. Quiere decir que van a restarle 2 veces este polinomio. Entonces van a poner al frente mejor menos 2 y multiplican este polinomio. Eso quiere decir, ¿ok? Que no les confunda el tipo de ejercicio. Simplemente es, en vez de poner f de x, g de x y h de x, ponen el polinomio que representan, ¿ok? Y ya con eso ya lo pueden hacer.
Tiene una resta, aquí una resta con una multiplicación, pero por escalar, o sea, por un número. Aquí sumas y restas, y aquí sumas y restas con multiplicaciones por escalar. No debe tener ningún problema con esos ejercicios. Recuerden, no le hagan nada a los exponentes, es suma y resta, ¿ok? No le hagan nada a los exponentes. Lo déjenlo para multiplicación y división. ¿Ok? ¿Alguna duda o los dejo trabajar? Maestro, Dime. me revolví un poco de lo que explicó. Entonces sería 4x² más 6xy menos 8y al cuadrado, Ujú. 2 por menos 2 por 2x² menos 3. Así es. O sea, Ah, quedaría ok. esto. Ya. Es que no había entendido esa parte. Gracias. Entonces, de nada, simplemente se sustituye. Entonces, el primero sería f todo esto, empezando por acá, menos 2 veces g de x. ¿Qué es g de x? 2x cuadrada menos 3. Es decir, ustedes van a resolver esto. Esto van a reducir. Y así hacen con los demás. F de x más g de x menos h de x. Y demás. ¿Ok? Los dejo trabajar. Yo creo que un minuto y medio serían 3. Con 5 minutos les debe dar tiempo suficiente para terminar. ¿Ok? Entonces nos vemos en 5 minutos para retroalimentar y continuar.
¿En qué ejercicio van? Técnicamente ya acabó el tiempo. En el último ejercicio, profesor. Voy a dar 2 minutos más para que terminen todos. Ya saben, ponen listo cuando terminen. Muy bien, se acabó el tiempo. Vamos a revisar estos 3 ejercicios. Todos prestan atención, prenden sus cámaras y ahora continuamos. ¿Ok? Vamos a revisar el primero. En esta ocasión se van a salvar de participar porque nos vamos a revolver un montón si les pido participar y que me digan qué hicieron. ¿Ok? Entonces, por esta ocasión se van a salvar todos. ¿Ok? Bien, para este primerito teníamos 4x cuadrada más 6xy menos 8y cuadrada, ¿ok? Menos 2 veces 2x cuadrada menos 3. Era f de x menos 2 veces g de x. Entonces les dio a quedar esto. Aquí lo que tenían que haber hecho era multiplicar esto, era monomio por polinomio, menos 2 por 2, que es menos 4x cuadrada, y luego queda menos 2 por menos 3 más 6. Entonces estaba fácil porque como era un escalar no había que fijarse en que las x que sumar, ni exponentes, ni nada por el estilo, simplemente era multiplicar coeficientes. Bien, y pues buscaban términos semejantes. Vamos a ver qué términos semejantes hay, si es que los hay. Tenemos
bueno, tenemos 4x cuadrada y menos 4x cuadrada. Estos dos se van a cancelar. Siempre que sean el mismo número de coeficiente con signo contrario, se cancelan. Del resto, pues ninguno es más semejante, por lo tanto solo lo escribimos como 6xy menos 8y cuadrada más 6, ¿ok? Y buscábamos esa en las opciones y nos quedaba el inciso D. ¿Okay? Entonces apunten si lo tuvieron bien para que al final me puedan decir sus aciertos. ¿Okay? Todos los demás eran muy parecidos, pudieron haberse confundido con el A, aunque estaba difícil, tenían que haber dejado el negativo, era si no notaban el cambio del signo de menos por menos, tuvieron la A de CU. Veo muy difícil que hubieran tenido la B o la C. Bueno, a veces olvidamos multiplicar este 2 por el segundo, ¿ok? Entonces, si les pasó ese error, tengan mucho cuidado. Recuerden, este 2 multiplica todo lo que está dentro del paréntesis, ¿ok? ¿Sí? Y es el inciso D. Si tienen alguna duda, pueden interrumpirme y preguntar, ¿eh? Sin ningún problema. Bien, luego el otro nos decía f de x más g de x menos h de x. Es decir, lo que había que resolver acá era 4x cuadrada más 6xy menos 8y cuadrada más 2x cuadrada menos 3 menos 10xy más 5y cuadrada. Nos quedaba de esta manera. Lo primero lo escribo tal cual está porque el signo positivo no afecta, pero aquí sí, a estos había que cambiar el signo por el menos. Entonces quedaba menos 10xy menos 5y cuadrada. Y de ahí, pues nada más me fijaba en términos semejantes. Tengo x cuadrada con x cuadrada. Tengo a la xy con xy aquí. ¿Qué más tengo? Tengo y cuadradas. ¿Okay? Y el independiente está solito. Entonces sumo términos semejantes. Me queda 4 más 2 son 6x cuadradas. ¿Okay? No le pasa nada a los exponentes. Luego en las xy tengo más 6 y menos 10. Es decir, 10 menos 6 es 4. Y nos consideramos el signo del mayor. Menos 4xy. No le pasa nada a los exponentes. Tengo menos 8 y menos 5y cuadrada. Pues 8 más 5 es 13. Queda el negativo. Menos 13y cuadrada. Y el menos 3 solo lo vuelvo a escribir. Entonces debió de quedarle de esta manera. Que es el inciso D. ¿Okay? Los demás incisos tienen signos cambiados, están hechos para confundirlos y demás. ¿Okay? Fue, ¿Sí, dime? ¿por qué está en paréntesis la 2x cuadrado menos 3? Igual el otro. Nada más para que no, para que sepan que es g de x, todo esto es g de x y todo esto es h de x. Esa es la función. Ok. La de este paréntesis lo podemos omitir porque como es suma no nos sirve de nada, pero este sí es muy importante porque si ustedes ponen directamente menos 10xy más 5y cuadrada, van a omitir el cambio de signo de acá. Entonces sí es muy importante ponerlo para que se tengan en cuenta que es menos esto y que van a cambiar el signo de todo lo que está dentro del paréntesis, ¿ok? Entonces cuando sea menos algo, sí es muy importante ese paréntesis. Este lo pueden omitir sin ningún problema por ser más. Bien. Gracias. Nada. Vamos con el siguiente. Y este era f de x más 2g de x más 3h de x. Entonces queda todo esto que era f de x más 2 veces g de x, que es 2 veces, y pongo lo que dice g de x, y más 3h de x. Entonces 3 por h de x. Este era el ejercicio que había que resolver y ya vamos a multiplicar primeramente. Entonces aquí nada más era multiplicar coeficientes. 2 por 2, 4. Y 2 por menos 3 nos queda como menos 6. Si omitieron el signo, allá hay el primer error. Acá tengo 3 por 10, 30. Y 3 por 5, 15. Si ustedes tienen 5 acá y 3 acá, error. ¿Okay? Recuerden, él también multiplica al segundo. Él también multiplica al segundo. ¿Okay? Es un error muy común. Nada más multiplicar al primero. ¿Okay? Entonces tengan mucho cuidado con eso. Todo lo que es delante del paréntesis multiplica a todo lo que está dentro del paréntesis. ¿Okay?
Recuerden, es como monomio por polinomio, pero el monomio no tiene letras en este caso. Bien. De ahí buscamos términos semejantes. Tenemos x cuadradas. Tengo x, y. Ok, aquí x, y. Tengo y cuadradas. Y de nueva cuenta el independiente está solito. Okay. Casi siempre el independiente está solito. Bien, entonces, ¿cómo nos queda esto? En el caso de las x cuadradas, tengo 4 más 4, son 8x cuadradas. Vean que no le pasa nada a los exponentes. En el caso de las xy, tengo más 6 más 30, entonces más 36xy. En el y cuadrado tengo menos 8 y menos 15, nos va a dar más 7. Ay, pero no es menos, es más, es que no había visto. Es más 15, entonces menos 8 nos da 7. ¿Okay? 7y cuadrado. Y tengo el menos 6. Es decir, el inciso C. ¿Okay? La C era la respuesta correcta. Entonces apunten sus resultados y vamos a la siguiente ronda si no hay ninguna duda por ahora. Entonces ya si tenían dudas, si tuvieron errores, aquí ya se pudieron haber resuelto o los pueden resolver si preguntan y podemos pasar a la siguiente ronda. Entonces, ¿todo bien? Ok. Siguiente ronda, vamos, es páginas 227 y 228, son del 4 al 7. Igual son 3 polinomios, tengan en cuenta que cambian los polinomios, no vayan a usar los mismos que en los primeros ejercicios. Aquí sí hay multiplicaciones, también multiplicaciones con sumas, hay resta, ¿ok? Divisiones en la siguiente ronda, ¿ok? Entonces, aquí sí van a tener que aplicar leyes de los exponentes, si multiplican letras suman exponentes, también van a tener que reducir términos al final, entonces estén muy pendientes de lo que deben de hacer. Son 4 ejercicios, son un poco más complicados, les voy a dar 2 minutos por ejercicio, más 2 minutos extras, hacen 10 minutos. ¿Okay? Cuando terminen, ponen listo, ya saben, y comienza el tiempo.
¿En cuál van la mayoría? A ver si necesitan más tiempo. Yo voy en el 6. La mayoría van en el 6. Igual estoy en el 6. Igual, en el 6. Ok, 4 minutos más. Los que ya terminaron para que no se aburran. Ah, a ver, chance. Me interesa que hagan el 8 y el 10. El 9 lo podemos dejar para después. El 8 y el 10, los que ya terminaron. ¿Ok? Recuerden, si se traban en el 6 porque es el más largo, pasen el 7, no lo sacrifiquen. El 7 está muy sencillo. ¿Ok? Entonces, hagan el 7 y luego regresan al 6. Muy bien, ahora sí ya se acabó el tiempo. Todos presten atención. Vamos a revisar a ver cuáles podrían hacer. Para el primero, el 4, era g de x por h de x. Les quedaba x menos 2 por x3 menos 1. Distribuían entonces a la x por cada uno del otro y el menos 2 por cada uno. Y les quedaba de esta manera x a la 1 más 3 menos x
menos 2x3 y menos 2 por menos 1 les daba 2. Finalmente, x1 más 3 es 4, entonces les queda esto. Pero en las opciones había que ordenarlo de exponentes de mayor a menor y era la opción C. Entonces, si obtuvieron esto, pues nada más se tenían que dar cuenta que era la C, solo que estaban en otro orden, ¿ok? Pero es lo mismo. Entonces, si lo tuvieron bien, apúntenlo y al final me dicen. Si tienen alguna duda, pueden interrumpir y decirme. Para el 5, h de x más f de x por g de x era de esta manera. ¿Ok? Entonces quedaba esto. Primeramente era la multiplicación de todo esto. Era distribuir cada uno de los elementos de este término, de este polinomio por el binomio. Y era todo esto de acá. Todo lo primero quedaba igual. Entonces les quedaba x3 menos 1, que es lo primero. Luego les queda x cuadrado por x es x al cubo, 2 más 1. Luego menos 2x cuadrada más 8x cuadrada, 1 más 1, menos 16x más 16x y menos 32. Que aquí habrá 16 por menos 2. Bien, se podían dar cuenta que los 16x se cancelaban. Creo que son los únicos que se cancelan, ¿no? Y nos quedaba de esta manera. ¿Okay? En las x cúbicas tenemos 1 y 2, queda 2x cúbicas. Las x cuadradas tenemos menos 2 y 8. Entonces queda 8 menos 2, 6x cuadrada con signo positivo. Y tenemos menos 1 y menos 32. Es decir, menos 33 queda el inciso D. ¿Okay? Entonces aquí era el inciso de la respuesta correcta. Vamos con el 6, que era el más largo, pero podían haberse ahorrado tiempo si se fijaban que en el anterior ya tenían la respuesta de, a ver, ¿era cuál? Ya tenían f de x por g de x, entonces se podían haber ahorrado pasos, ¿okay? Esto ya lo tenían. Entonces esto, vamos a hacerlo por partes. Primeramente f de x por g de x, pues es x cuadrada por x, nos va a dar x cúbica. X cuadrada por menos 2 nos da menos 2x cuadrada. 8x por x nos da 8x cuadrada. 8x por menos 2 nos va a dar menos 16x. 16 por x nos da 16x. Y 16 por menos 2 nos da menos 32. Esto ya lo teníamos. Ya reducido, pues era x cúbica más 6x cuadrada menos 32. ¿Ok? Nada más cancelamos el 16x y era menos 2 más 8. Para el otro caso era f de x por h de x. Entonces tenemos primeramente x cuadrada por x cúbica nos va a dar x a la 5, es 2 más 3. X cuadrada por menos 1 nos va a dar directamente menos x cuadrada. 8 de x por x cúbica nos va a dar 8 y 1 más 3, 4. Entonces es x cuarta. 8 de x por menos 1 pues nos da menos 8x. 16 por x cúbica es simplemente eso. Y 16 por menos 1 pues menos 16. Eso no se podía simplificar mucho más que la... No, creo que se va directamente y se ordena nada más de mayor a menor. X cúbica más 8x cuarta más 16x cúbica menos x cuadrada menos 8x menos 16. Solo era ordenarlo. Entonces, este ejercicio se transforma en restar el resultado de este, ¿ok? Este resultado menos todo esto de acá. ¿Ok? Es lo que seguía. Está aquí. Entonces, todo el ejercicio se transforma en lo que nos dio esto de aquí arriba y lo que nos dio esto. Con el signo de menos, porque es una resta. ¿Ok? No podíamos omitir este signo. Entonces, todos los signos de acá van a cambiar al deshacernos del paréntesis. Vean que el menos se vuelve menos, menos, menos. Este se vuelve más, este se vuelve más y este se vuelve más. Términos semejantes. ¿Ok? Vamos a buscar los términos semejantes. Tenemos x cúbicas
Y la otra x cúbica está acá y creo que ya no hay más, ¿no? Tenemos x cuadradas, aquí hay una, acá hay otra. Tenemos los números independientes, aquí está uno, aquí hay otro. Y la x a la 5, a la 4 y a la 1, solo hay un término de ellos. Entonces, vamos a primero escribir la x a la 5 por ser la más grande. Luego la x a la 4 con su menos 8. Luego, en el caso de las x cúbicas, tenemos aquí una x cúbica y tenemos menos 16 acá. Entonces va a ser menos 16 más 1 es menos 15x cúbica. Como estoy reduciendo términos, no le hago nada a los exponentes. Para las x cuadradas tenemos más 6 más 1, pues es más 7x cuadrada. Para la x solo la vuelvo a escribir. Y en el caso de menos 32 más 16, pues nos quedará menos 16. ¿Okay? Es una resta y me quedo con el signo negativo. De esta manera me queda esto y es la opción B, que era nada más identificar qué signos eran los adecuados porque son prácticamente iguales, nada más van cambiando de signos. Bien. Entonces apunten su resultado y vamos con el 7. Y nos queda esto, ¿ok? Es este del ejercicio. Y este estaba sencillo, simplemente era multiplicar por 3, entonces es 3 por x, 3x, 3 por menos 2, menos 6. Por eso les decía, si se traban en el 6, muy mal. Recuerden que en el Exani no se pueden trabar. Entonces era hacer el 7 y regresar al 6. 7 está muy sencillo. Nada más era esto. Identifican términos semejantes, que es x con x, y números con números. Números independientes con números independientes. Ya que identifican esto, pues queda x cuadrada, 8 más 3 es 11, 16 menos 6 es 10. Y ya está, el inciso B. En 3 simples filas ya estaba listo este ejercicio, que a lo mejor algunos no hicieron por estar trabados con el anterior. Entonces, que no les pasen esto en el examen, de verdad, se los aconsejo. Si se traban, déjenlo ahí, continúen con los demás y al final regresen. ¿Ok? Bien. En el tiempo que nos queda, que no es mucho, pero para que practiquen la división, algunos ya lo hicieron, es ejercicio 8 y 10. Son dos divisiones, ¿ok? 8 y 10. Disculpe, maestra, ¿puedes volver a la diapositiva anterior? No alcancé a anotar la respuesta. Ah, sí. Gracias. Era la B. Inciso B. Gracias. ¿No? Ok, estamos cortos de tiempo. Vamos a dejarlo simplemente en el 8, ¿ok? Hagan el 8 y lo revisamos ahora. ¿Ok?
Muy bien, se acabó el tiempo. Vamos a revisar el 8. Ok. Entonces era hacer este ejercicio, estaba bastante sencillo. Era el f de x entre 5xy. ¿Ok? Entonces recuerden que había que distribuir a cada término del polinomio de arriba entre el monomio. Y aplicar ley de los exponentes. Entonces 25 entre 5 es 5. Tenemos a la x y a la y. En el caso de las x es 4 menos 1, les queda 3. Y en el caso de las y es 3 menos 1, les queda 2. Luego tenemos 10 más entre 5 es 2, xy. En el caso de las x es 6 menos 1, les queda 5. Y 8 menos 1, en el caso de las y, les queda 7. Y pues acá tienen 15 entre 5 menos 3. Y como x y y son a la 1, pues 1 menos 1 es 0. Ambas quedan como 1 y por lo tanto no se escribe. No tiene caso poner 3 por 1 por 1. ¿Ok? Entonces se omiten y les quedaba esto. Que si ustedes buscaban era el inciso C. ¿Ok? Entonces el 8 era el inciso C. ¿Alguna duda de este ejercicio o de en general de la clase? ¿Algo que les haya salido mal? ¿Un error recurrente que quieran resolver? ¿Algo? Maestro, no entendí este último. Me quedé en lo de que se tendría que utilizar el 5 para dividir a los otros, pero no entendí lo que hizo, o sea, la regla que utilizó para el 25 entre el 5 y el 10 entre el 5. División normal. 25 entre 5 es 5, 10 entre Ajá, 5. no, pero no para eso, sino en general para Para todo. las, para las letras. Sí, Para las letras, recuerda, cuando divides letras, restas exponentes. Entonces lo que estamos haciendo es eso. Que si queremos dividir x4 entre x, tenemos que restar 4 menos 1, nos va a dar 3. Si queremos dividir y3 entre y, pues es 3 menos 1, nos va a dar 2. Entonces y a la 2. Y en general eso es lo que usamos. 6 menos 1 es 5 y por eso exponente es 5. 8 menos 1 es 7, por eso el exponente de la y es 7. ¿Ok? Y aquí es 1 menos 1 queda como 0, por eso no lo escribimos. Y 1 menos 1 queda como 0 igual, por eso no lo escribimos. ¿Ok? Pero en general es eso. Yo quiero dividir letras, resto exponentes. ¿Ok? ya entendí. Gracias. Nada, es la ley de los exponentes. Pues les digo, repasen sus leyes de los exponentes, apréndanselas muy bien y van a ver que no van a fallar. ¿Okay? Más que en errores de signo, cálculo, que es lo normal, ¿no? Entonces, apréndanse sus leyes de los exponentes y aplíquenlas siempre que sea el caso. ¿Okay? Para multiplicación, ya sea para división o para suma y resta. ¿Okay? Bien, entonces son 8 ejercicios lo que hicimos. Me mandan sus aciertos con base en esos 8. El resto de los ejercicios está también realizado para que los puedan revisar cuando los hagan. ¿Ok? Están todos, el 11, el 12, el 13. A partir del 11 tienen otra redacción, pero son iguales. Para este tipo de ejercicios van a ver que es jerarquía de operaciones, como lo hicimos anteriormente, solo que con letras. Para este tipo de ejercicios son las mismas leyes de los exponentes, no se vayan a confundir, lo mismo, suma, resta y demás. ¿Okay? Se los dejo para que practiquen, cualquier duda me dicen. ¿Ok? Con eso terminaríamos la sesión del día de hoy. Ya saben, cuando termine mi segunda clase les mando la presentación. ¿Okay? Si no hay más dudas, pues terminamos la sesión. Bueno, maestro. Hasta Luego, maestro, buen día. Bueno, maestro, tenga buen día. Gracias. a todos, nos vemos.